Después de nada más y nada menos que 15 meses de guerra, ha llegado por fin un alto al fuego, que no un acuerdo de paz, entre Israel y la banda terrorista Hamás. Yo me imagino que muchos de vosotros, porque estas cosas son bastante complejas y hay muchas opiniones por ahí, digamos, no sé, no demasiado fundadas, por decirlo de alguna forma, os estaréis preguntando quién ha salido ganando en este acuerdo y cuál es, por decirlo de una forma simple y un poco simplista, el resultado final de la guerra. ¿Quién ha acabado ganando? Bueno, voy a tratar de hacer un análisis un poco más complejo de lo habitual sobre este tema para que tengamos más o menos, no un quién ha ganado o quién ha perdido, que como digo es quizá demasiado simplista, pero bueno, cuál es el escenario final que queda después de todo lo que ha ocurrido no solo en Gaza, sino en todo Oriente Medio en los últimos 15 meses. Lo primero, hablar un poco de los términos del acuerdo que efectivamente pueden llevar a pensar que son bastante ventajosos para Hamás. Hamás no tiene que rendirse como tal, no desaparece, se limitará a soltar a los rehenes que secuestró vergonzosamente en lo que es un crimen de guerra como una catedral el 7 de octubre del año 2023 y Israel, a cambio de eso, tendrá que ir retirándose militarmente de la franja. Está por ver exactamente en qué sitios de la franja se queda, porque se queda en algunos espacios, pero bueno, eso no se ha revelado al menos por ahora. Y además liberará a muchos presos palestinos, muchos de ellos con crímenes de sangre, muchos de ellos con asesinatos a sus espaldas. La proporción en la primera fase de este acuerdo, solo en la primera fase, es que Hamás, los terroristas, soltarán, si no recuerdo mal, a 33 personas, mientras que Israel soltará a cientos de presos. Ya digo, no se sabe, algunas fuentes hablan de 1.000, otras de 1.500 y otras hasta de 2.000, pero bueno, eso está por decir. Este es básicamente el acuerdo que se ha firmado, los primeros pasos de este acuerdo, que luego se complica, luego tiene que haber negociaciones para llegar a una paz más duradera, pero bueno, eso ya veremos cuando llegue en su día y ya os adelanto además que va a ser bastante complicado. La segunda cosa es especular un poco, ver un poco por qué ha ocurrido esto ahora, después de 15 meses de guerra y de una guerra que parecía que se podía prolongar de una forma prácticamente indefinida. Yo creo que hay dos razones básicas. La primera es la llegada de Trump a la Casa Blanca, aunque todavía no ha llegado, pero ya ha ejercido una presión muy fuerte sobre ambas partes para que se pudiese llegar a un acuerdo, para que pudiese haber, si no una paz, al menos un frenazo a la guerra. Y la segunda, las presiones que había en la propia sociedad israelí, que desde el primer momento ha reclamado con mucha fuerza a sus políticos que solucionasen prioritariamente el tema de los secuestrados. Es decir, aquí al final hay una batalla en la que es imposible conseguir los dos grandes objetivos, que es la seguridad total a la que aspiraba Israel conseguir eliminando a Hamás y que volviesen los secuestrados que llevan la cifra, bueno, llevan casi 500 días secuestrados en los túneles de Hamás, que es una auténtica barbaridad. La sociedad israelí pues estaba también dividida en eso y eso creaba una situación muy complicada, una situación que para un momento de conflicto no podía ser peor y al final, bueno, pues esas presiones también llevan a que se llegue a un acuerdo que desde luego no es el acuerdo que Israel o que los políticos de Israel o que los líderes de Israel, podríamos decir, buscaban. A partir de ahí, y puesto que este acuerdo no es el que Israel buscaba, pues también se podría pensar, o muchos podrían pensar, que ha sido un fracaso israelí. Ha sido un fracaso porque no han acabado con Hamás, que era la premisa número uno cuando se empezó la guerra el 8 de octubre, porque no han conseguido liberar a los presos de forma militar. Las liberaciones además han sido muy poquitas, ha habido muy pocos presos a los que el ejército haya logrado encontrar dónde estaban y liberarlos con vida. Ha habido algún caso, por ejemplo, en el que encontraron a un grupo de presos, pero estos fueron asesinados, un grupo de presos no, un grupo de secuestrados, perdonadme, pero estos fueron asesinados antes de que el ejército pudiese liberarlos. Así que esa ha sido la tónica durante la guerra, ha habido muy pocas liberaciones y eso ha sido un gran fracaso israelí. Dicho esto, está claro que esto, como os decía, no es lo que Israel quiere, pero hay que evaluar un poco cuál es la situación sobre el terreno después de estos 15 meses de guerra para tener una idea de lo que realmente ha ocurrido y de cómo nos quedamos. La situación sobre el terreno, empezamos, si os parece, a mirarlo por Hamás. Hamás está prácticamente destruido, siguen existiendo, que eso, como os digo, es un fracaso sin duda para Israel y para el mundo civilizado y para todos aquellos que estamos a favor de la democracia y en contra de las hienas asesinas, siguen existiendo, pero su capacidad militar está reducida de
de una forma brutal. Según algunos cálculos es el 90% de lo que era antes de empezar la guerra, lo cual, si paráis a pensar, es una auténtica barbaridad. No sé si es el 90, el 85, el 80 o el 95, pero hay que pensar que han muerto miles de terroristas, muchísimos de ellos han sido eliminados, que ha muerto una buena parte de la cúpula dirigente, y entre ellos el que era el líder de la banda desde hace 7 años, Yahya Sinwar, y que se ha eliminado la inmensa red de túneles. La última cuenta que vi yo era como 600 y pico kilómetros de túneles bajo tierra, que eran parte esencial del poderío militar de Hamás, porque eso les permitía enfrentarse a Israel, a un enemigo, en una situación de desigualdad enorme, pero esos túneles les servían mucho. Además, por supuesto, ha habido confiscaciones masivas de armas, toneladas de armas, y reconstruir ese arsenal será ahora para Hamás muchísimo más difícil. La guerra no ha sido solo en Gaza, ha habido también una guerra en el norte de Israel contra Hezbollah, y eso también hay que examinarlo, cómo está ahora Hezbollah y cómo estaba hace 500 días, antes del 7 de octubre, cuando era considerada además la principal amenaza estratégica para Israel. Bueno, pues Hezbollah también está bastante destrozada, por varias razones. La primera, obviamente, la guerra con Israel. La segunda, la eliminación también de buena parte de su cúpula y singularmente del que era su líder desde hace muchísimos años, Hassan Nasrallah, fue eliminado en un bombardeo de estos estratégicos que sabe hacer muy bien Israel. Y bueno, y otros golpes como la famosa operación de los Buskas, que fue una auténtica genialidad y que llevó a la eliminación de muchísimos terroristas también. Además de eso, Hezbollah ha tenido que ver cómo en Siria desaparecía el régimen de Assad, que le daba cobijo y servía para suministrar a la banda terrorista un montón de cosas, desde dinero, para empezar, hasta armas que llegaban desde Irán a través de Siria. Es tal el roto que se le ha hecho a Hezbollah en esta temporada, en esta guerra y en este enfrentamiento con Israel, que la situación está cambiando incluso en el Líbano. En el Líbano llevaban años sin lograr un presidente de consenso, entre otras razones porque Hezbollah presentaba a su propio candidato, y Hezbollah ha retirado a su candidato y se ha nombrado un candidato de consenso que es un militar cercano a Estados Unidos, es decir, que parece que no estará muy cerca de las posiciones de Hezbollah. Eso es un cambio regional bastante importante, y eso desde luego es un gran éxito de Israel, no solo de Israel, porque lo de Siria no ha sido los locos a Israel, pero principalmente de Israel. Un gran éxito sobre todo para el Líbano, que es un país que estaba prácticamente secuestrado por esta banda y que parece que empieza a quitarse ese yugo de encima. Hemos comentado Siria, y la situación de Siria, aunque no ha sido responsabilidad de Israel, también es una situación mucho mejor a la que era antes. Siria ha dejado de ser una amenaza. Siria es obvio que tenía sus problemas desde hace mucho tiempo, pero seguía teniendo un ejército importante, y Israel ha aprovechado esta situación para eliminar prácticamente todo el arsenal de ese ejército. Siria no ha llegado tampoco a una situación de paz, van a seguir teniendo problemas durante mucho tiempo, y durante muchísimo tiempo no va a ser la amenaza que sí que era para Israel hasta ahora. Además, con este cambio en el poder en Siria, Siria se sale de la órbita de Irán, que es el verdadero gran enemigo que tiene Israel en este momento de la región, y que, volvemos a analizar lo ocurrido durante estos 15 meses, tampoco le ha ido nada bien. Ha perdido un aliado, o mejor dicho, un esbirro, como era el caso de Hamás, que prácticamente, como decíamos antes, ha desaparecido, ya no es ni sombra de lo que era. Otro de sus esbirros, que era Hezbollah, pues también se ha visto muy perjudicada, y encima han dejado de tener a ese régimen, que prácticamente era un régimen títere, como el de los Assad en Siria. Así que Irán, además, ha tenido unos enfrentamientos más o menos directos con Israel a través de bombardeos, en los que yo creo que la definición de lo que ha ocurrido es que ha sido humillado, y eso en Oriente Medio no es una tontería, eso en Oriente Medio es muy importante, tienes que ser fuerte y sobre todo demostrarlo. Así que a los ayatolás tampoco les ha ido nada bien durante estos 15 meses. ¿El resultado final cuál es? Pues ese, en todos los frentes en los que Israel ha estado, para su desgracia, involucrada durante todos estos tiempos, está mejor de lo que estaba. Es un país que, aunque yo creo que no se sabía, hubo un gran fallo de seguridad y de inteligencia, pero es un país que a día de hoy para sus habitantes es más seguro de lo que era antes del 7 de octubre, y que en retos importantes, repito, Hezbollah, Siria, Irán, ha avanzado mucho. Así que este acuerdo de paz, este alto al fuego, mejor dicho, que hay en este momento, desde luego no es perfecto, desde luego no es lo que Israel hubiese querido al empezar la guerra, pero bueno, quizá no sea un resultado tan malo, y quizá sirva para que Israel, al menos durante unos años, pueda vivir en paz.